apoptosis fisiológica. Y la apoptosis fisiológica generalmente es por una activación de la mitocondria que permite alterar su permeabilidad de la membrana externa, permitiendo la salida de las proteínas proapoptóticas, porque la mitocondria sabemos que sintetizan sus propias proteínas y ahí están las proteínas proapoptóticas y autoapoptóticas. Entonces, para permitir la salida de estas proteínas proapoptóticas al citoplasma, esa es la vía mitocondrial. ¿Sí? Aquí puede ser por muchos factores fisiológicos, ¿no es cierto? Por ejemplo, la apoptosis es la que regula nuestras células, de las células y los tejidos, por ejemplo, ¿no es cierto? O cuando la célula, eso es fisiológico, o cuando la célula está completamente envejecida, entonces también va a estimular sus genes de la muerte cerebral programada, pero fisiológico, porque la muerte cerebral es fisiológica. Entonces, en estos casos, con estímulos fisiológicos, la apoptosis va a ser fisiológica. Pero también hay apoptosis patológica y el mecanismo es el mismo. Únicamente vamos a cambiar para la apoptosis patológica, por ejemplo, la vía va a ser la vía de estimulación para la apoptosis patológica, es la de los receptores de los factores clínicos-estimulares en la membrana celular, ya no es en la membrana mitocondrial. En la membrana celular existen unos receptores que son receptores del factor de necrosis tumoral, pero este factor de necrosis tumoral es muy especial porque tienen espacios de muerte, que cuando no están estimulados, esos receptores de espacios de muerte quedan separados y cuando se estimulan se juntan esos espacios de muerte que tiene este receptor. En la parte interna celular están los espacios de muerte, vamos a ver, esos se juntan y va a iniciar la apoptosis patológica. ¿Quiénes son los que van a estimular este receptor de la apoptosis patológica? Son microorganismos, después algunas reacciones inmunológicas, esas son las que van a estimular este tipo de receptores de muerte para hablar del mecanismo de la apoptosis patológica. ¿Sí? A ver, la apoptosis patológica es un proceso de muerte celular programatorio, que están activadas por estímulos patológicos. Siempre la apoptosis está en relación con moléculas de ATP, con energía, con gases de energía y sin provocar reacción inflamatoria. Eso hemos visto en la anterior clase, ¿no es cierto? A diferencia de la necrosis, la apoptosis no cursa con reacción inflamatoria y es una muerte de una sola célula, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los causas o estímulos de la apoptosis patológica? Ya les he dicho las causas de la apoptosis fisiológica, ¿no es cierto? Involución de los órganos embrionarios, todo eso es y lo patológico es daño del ADN por radiaciones, o sea, mutación del ADN, ¿no es cierto? También un daño del ADN por radiaciones, por sustancias tóxicas, químicas. ¿Qué va a pasar? Se puede mutar el ADN. Entonces, ahí, ¿qué va a pasar? El ciclo celular, lo que controla esos cambios del ADN, va a tener que alterarse ese ciclo de control, ¿no es cierto? Por ejemplo, la P53 no va a hacer buen control y esas células van a terminar dividiéndose, ¿no es cierto? Y es una división intercardial. Y acá también vemos que falla el control de la apoptosis, ¿no? Porque cuando las células tienen lesión del ADN, tienen que entrar en la apoptosis, pero acá la P53 falla y deja pasar estas células con falla del ADN. ¿Sí? Las infecciones virales también vamos a hacer.
Las infecciones virales salen muy palpables. Estas células deberían de ser eliminadas por apoptosis, pero no son eliminadas por apoptosis. Y se van a quedar ahí, se van a convertir en células tumorales. Y si estimulan la apoptosis, va a ser a nivel del receptor del muerte. Este es el receptor. Acumulación de proteínas mal plegadas, que es el estrés del retículo endoplásico, ¿no es cierto? Las proteínas mal plegadas salen del retículo endoplásico y salen del citoplasma, y esas también nos van a producir una apoptosis. La hipoxia, hemos visto que la hipoxia o isquemia a nivel de la mitocondria va a también entremos en una apoptosis, esa célula. Atrofias patológicas por obstrucciones como la isquemia, reacciones inmunológicas y falta de crecimiento. Todas estas son causas y son causas patológicas, por lo tanto, nos da una apoptosis patológica, pero a través de estimular los receptores de necrosis tumoral. Este es el mecanismo, ¿no es cierto?, de la hipoxia. Entonces, el hipoxia que va a dañar a la mitocondria. En ese fallo de la mitocondria, ahí están los rayos ultravioletas, infecciones, todo lo demás nos va a permitir alterar la hipoxia, la isquemia, todo eso de la mitocondria. Y esa nos va a permitir alterar la membrana externa y la membrana interna de la mitocondria. La mitocondria generalmente almacena las proteínas proapoptóticas y antiapoptóticas. Por eso es que la mitocondria decide si esa célula va a entrar en apoptosis o no va a entrar en apoptosis. Entonces, en estas mitocondrias, dentro de las mitocondrias se almacenan moléculas, proteínas proapoptóticas y antiapoptóticas. Si esta célula va a tener que morir por apoptosis, se van a liberar las moléculas proapoptóticas, ¿no es cierto?, a través de la penetración de la membrana celular externa. Y ahí tenemos las moléculas proapoptóticas, que es la vaca, X y la vaca. Estas son moléculas proapoptóticas. Entonces, cuando estas moléculas proapoptóticas salen, se van a ir a fijar también va a salir la citocromo-C. La citocromo-C también es proapoptótica. Entonces, esa citocromo-C se va a ir a juntar con la APAP1, que está en el citoplasma. En el citoplasma de la célula, si no se junta con la citocromo-C, no pasa nada con esta APAP1. Pero si se junta con la citocromo-C, entonces, más la APAP1 se va a formar el apoptosoma, que es una proteína, y este apoptosoma va a tener que estimular a las caspasas, que son unas enzimas especiales que les decía, que es las proteasas tipo cisteína, que solamente van a atacar a las proteínas del citoplasma celular y no se meten con las estructuras de las membranas, ni de la membrana celular, ni de la membrana de los organismos citoplasmáticos. Ninguna de las membranas son atacadas. Entonces, la membrana celular y las membranas en la apoptosis se encuentran íntegras. Y no se olviden que las células que entran en apoptosis siempre están retraídas. ¿No es cierto? Esa es una de las vías de la mitocondria, y esa es la muerte celular que está más en relación con la apoptosis patológica. También la hipoxia patológica, ¿no es cierto? Y la mitocondria decide si entra en apoptosis o no entra en apoptosis. Pero este es más exclusivo para la apoptosis patológica. ¿Por qué? Porque este es el receptor. Ese es el receptor, factor de necrosis tumoral. Estos receptores se hallan separaditos en la membrana celular cuando no están estimulados. Cualquier organismos o algunas reacciones inflamatorias van a estimular estos receptores. Miren, estos receptores de muerte celular, factor de necrosis tumoral y muerte,
tiene un dominio de muerte intracitoplasmático. Es diferente este receptor con relación al receptor factor de nucleosis tumoral que se encuentra en las células sin este dominio de muerte. Cuando tienen este dominio de muerte es para la apoptosis. ¿Sí? Entonces, cuando se estimulan estos receptores, ¿qué va a pasar? Se van a unir 3 receptores a lo que nosotros llamamos a través de su dominio de muerte y va a formar la FAT, que es un complemento proteíno. Y esta FAT va a activar esta FAT, que es un complemento proteíno a través de los receptores del factor de nosotros la muerte. Entonces vamos a tener que va a activar a la caspasa 8, que es la caspasa iniciadora. Y la caspasa iniciadora va a hacer una serie de cascadas dentro del vegetado. Caspasa se llama cuando es inactiva. Y cuando se activa se convierte en caspasa 8 activa. Y esa 8 activa es la caspasa iniciadora. Siempre hay en la apoptosis primero las caspasas iniciadoras. La primera que se estimula. Y la caspasa ejecutora son las últimas. Y estas caspasas ejecutoras, ¿qué van a hacer? Son proteasas tipo cisteína, manera de degradar las proteínas, cualquier proteína. Todos el tipo de ¿sí? Entonces vamos a tener la apoptosis. Son las 2 vías de estimulación para el mecanismo de la apoptosis. Aquí están los mecanismos principales que les he explicado ya. Ahí está la vía mitocondrial, ¿sí? La vía intrínseca mitocondrial es la vía extrínseca de los receptores de muerte, ¿sí? La vía intrínseca hay un daño celular, ¿no es cierto? Por ejemplo, la isquemia, hay activación de las proteínas proapoptóticas, que son la vaca y la vaca, y el aumento de la permeabilidad mitocondrial. Estas son las que van a alterar la permeabilidad mitocondrial y estas proteínas van a estar proapoptóticas. Y se va a liberar el citocromo sale de la mitocondria y se forma el apoptosoma, se une a la APAP1, la citocromo para formar el apoptosoma, y ese apoptosoma va a estimular a la caspasa iniciadora, que en este caso es la 6. Y luego vamos a tener que va a estimular a la caspasa ejecutora, que en este caso es la 9. Acá, en la muerte celular, la caspasa ejecutora es la 8. Aquí la muerte celular. Aquí en la vía extrínseca de receptores de muerte. ¿Por qué decimos factor de necrosis tumoral, receptor de muerte? Porque esos receptores tienen dominio de muerte en la parte citoplasmática, esos tubitos rojos. En cambio, hay receptores, el factor de necrosis tumoral no tiene esos dominios de muerte para cuando son activados y la apoptosis. Para la prolongación para que se produzca el inicio de la apoptosis, tiene que ser estos receptores con el dominio de la muerte. ¿Sí? Hay un aumento de la fase al factor de necrosis tumoral, ¿no es cierto? Y se va a formar la fase factor de necrosis tumoral receptor. Esas van a permitir la salida de las caspasas 8 que se van a ir a juntar a la caspasa iniciadora, que para la vía extrínseca es la 8. Y vamos a tener activación de todo lo que se dice caspasas efectoras, ejecutoras y la muerte celular por apoptosis. ¿Sí? Ese es el mecanismo de las 2 vías que hace rato explicado en las gráficas. ¿Cuáles son las características bioquímicas? Ya hemos hablado de esto la semana pasada en apoptosis fisiológica, son las mismas. Entonces, recordando las características bioquímicas son activación de las caspasas. ¿No es cierto? Estamos hablando de que estas son proteasas tipo cisteína. No hablamos de ninguna otra enzima. ¿Sí? Entonces, estas caspasas van a aplicar la por endonucleasas. ¿De dónde aparecen estas endonucleasas? Las caspasas ejecutoras, la 9, la 8, estas son las caspasas ejecutoras.
todas, que van a ir a estimular a endonucleasas, que son enzimas que van a fragmentar al núcleo en fragmentos nucleosomales. ¿Qué quiere decir eso? Que aquí el núcleo se va a fragmentar en 2, en 3 grandes fragmentos. No son como no es como en la necrosis, que la fragmentación nuclear son unos fragmentos, ¿no es cierto? Como la textura, después se va dispersando estos fragmentos. En cambio, en la apoptosis son fragmentos grandes, 3, 4 fragmentos, por las endonucleasas que fragmentan, por ser fragmentos de las endonucleasas que se llaman fragmentos nucleares, ¿sí? Y luego tenemos una disminución de la progresivamente. No se olviden que la apoptosis es ATP-dependiente, alteración bioquímica de la membrana nuclear. ¿Qué significa eso? Que la fosfatidilcerina se va hacia la periferia de la membrana, mientras los cuerpos apoptóticos siempre van a estar rodeadas toda la membrana por la fosfatidilcerina, que tiene una carga negativa y es reconocida por el macrófago, y de esa manera va a fagocitar, ¿sí? Exposiciones a macrófago. Formación de los cuerpos apoptóticos. Ya les he explicado el lunes cómo se forman los cuerpos apoptóticos. Decía que hay degradación de todos los componentes proteicos del citoplasma, donde se degrada el citoesqueleto y la membrana se ve sin un soporte de su citoesqueleto. Entonces se plagia y aparecen las vesiculaciones exofíticas. De una célula podemos tener 2, 3 cuerpos apoptóticos. Y cuando se está haciendo la evaginación de la membrana, va a arrastrar todo el citoplasma que se ha degradado del proceso de la apoptosis. Entonces, ¿cuál es la composición de un cuerpo apoptótico? Todos los restos, ¿no es cierto?, que quedan del citoplasma, con o sin fragmento nuclear. Porque solamente si hay 3 cuerpos apoptóticos, 2 podrían tener fragmentos nucleares y uno no, porque son fragmentos nucleosomales grandes. Eso para ver la formación de la formación de los cuerpos apoptóticos. ¿Qué más quería decir acá? No hay liberación de sustancias que están dentro de la célula hacia el tejido conjuntival como en la necrosis, porque no hay perforaciones de las membranas, ¿cierto? Y otra cosa, cuando estoy hablando de cómo está formada internamente el cuerpo apoptótico, con restos citoplasmáticos, con o sin fragmento nuclear, intensamente oxinófilos y, escuchen bien, con organismos intracitoplasmáticos contraídos, mitocondria, fibroblástica, retículo endoplasmático contraído, porque no se ataca la membrana. Es decir, todas las mitocondrias están contraídas, pero están íntegras, porque no hay ataque de las membranas. Así es como se ve el cuerpo apoptótico. Y no hay liberación masiva del contenido celular, por eso no se hace. Características estructurales en macrófagos. Microscópicamente hay retracción celular. Y en la necrosis es edema celular. Citoplasma eosinófilo. Ya hemos visto que la eosinofilia depende desde el momento en que la célula se va adaptando a la célula. Son eosinófilas y también la necrosis son eosinófilas. Condensación de la creatina, la retracción de toda la célula, el núcleo tapizado se llama mimosa. Fragmentación nuclear, ¿no es cierto? Pero son fragmentos grandes, nucleosomales, ¿sí? Fragmentación de los cuerpos apoptóticos, eso que les decía que se hacen las evaginaciones de la membrana, después se desprenden, se fragmentan. De una célula pueden haber 2, 3 cuerpos apoptóticos. Por eso que los cuerpos apoptóticos se como unas esferitas eosinófilas intensas con membrana íntegra, pero son pequeñitas.
y ausencia de inflamación. Macroscópicamente, pero doctora, ¿cómo vamos a describir macroscópicamente? En sencillo es una sola célula. Es una célula, pero si se produce un tejido, ¿cómo vamos a ver ese tejido? Disminuir, por ejemplo, de tamaño. ¿Sí o no? Porque están perdiendo en la atrofia celular. Uno de los mecanismos es justamente la apoptosis, ¿no es cierto? Las células en atrofia de tejidos. Entonces, generalmente no es visible macroscópicamente, pero hay que utilizar en procesos crónicos y disminución del tamaño. Listo. Características bioquímicas. Hay activación de las caspasas, que son poderosas de tu sistema. Hay fragmentación de la nucleasas, que son fragmentaciones nucleosomales. Hay una disminución del ATP progresivo. Siempre es la apoptosis dependiente de ATP. Es dependiente. Entonces, poco a poco va a ir desapareciendo el ATP hasta que la célula pueda. Alteración de la membrana mitocondrial, pero son alteraciones de la membrana, esto es alteración de la membrana de la célula, es una alteración bioquímica. Acá esto va por ejemplo, alteración de la membrana celular, bioquímica, lo que les decía la fosfatidilceína, exposición de la fosfatidilceína, ¿no es cierto? Información de cuerpos apoptóticos, ya les he dicho, por las vesiculaciones exofílicas, por la degradación del citosol. Y no hay liberación masiva de contenido solar, por eso que no hay reacción inflamatoria. Vamos a ver. Estas son reacciones con enfermedades, relaciones con las enfermedades. ¿En qué tipo de enfermedades vamos a ver? En las enfermedades neurodegenerativas, en los viejitos. En infecciones virales a través del receptor de factor de microestructural en enfermedades autoinmunes, en la reacción, muchas enfermedades inmunológicas hay los linfocitos que entran en la isquemia, ya hemos visto esto, ¿no es cierto? En la isquemia de la hipoxia, la mitocondria se entra a apoptosis o necrosis. Y enfermedades por proteínas mal plegadas, que hemos visto que las proteínas mal plegadas, en vez de que esas células que están acumulando las proteínas mal plegadas tienen que entrar en apoptosis para ser eliminadas, ¿no es cierto? Entonces, cuando estas células sirven, por ejemplo, es así. Vamos a ver, enfermedades neurodegenerativas. Entonces, hay pérdidas neuronales. Entonces, en estas enfermedades, una neurona se va a perder. Neurona por apoptosis. Y vamos a tener que enfermedades neurodegenerativas del cerebro, el Alzheimer, los que se olvidan, ¿no es cierto? Que aparecen, antes era una enfermedad de los viejitos, pero ahora escucho en las noticias que inclusive hay jóvenes de 45 años que entran en Alzheimer, especialmente estos individuos que viven en el espectáculo, artistas, esos. Enfermedades de Parkinson, ¿saben cuál es la enfermedad? Es otra enfermedad neurodegenerativa que empieza a temblar, ¿no es cierto? Empiezan por movimientos lentos, esporádicos, y va progresando hasta que estos pacientes, inclusive toda la noche, es terrible la enfermedad del Parkinson, porque va evolucionando poco a poco hasta que todo el día y son dolores tremendos. De una cólera que tiene su hermano con esta enfermedad. Infecciones virales, hepatitis viral, no para una apoptosis en los hepatocitos. Luego tenemos el VIH, ¿no es cierto? En el VIH es producida por el virus 18, ¿no es cierto? El HPV número 18, número 16, que son epidémicos. Esos, por ejemplo, van a
invadir las células basales del epitelio certificado de la mucosa exocervical y ahí van a dar mutaciones en el ADN y ese va a ser la causa para que estas células produzcan. Estoy confundiendo con el cáncer. Estoy pensando en el cáncer, entonces no. En el VIH tenemos el virus del VIH, ¿no es cierto?, que entra y ataca a los linfocitos TCD4. A esos linfocitos atacan. Y cuando atacan a los linfocitos TCD4, los linfocitos van a entrar en apoptosis. Entonces, por apoptosis se van a eliminar los linfocitos TCD4. Y como no hay linfocitos TCD4, no hay macrófagos que se activen. Y como no hay macrófagos que se activen, entonces falla la reacción inflamatoria, que es un proceso de defensa local que tienen los tejidos, ¿no es cierto?, todos los tejidos del organismo. Por eso es que los pacientes con SIDA son presas fáciles de bacterias, de hongos, todo eso, ¿no es cierto?, generalmente mueren por estas enfermedades infecciosas. ¿Por qué? Porque el virus del VIH tiene mucho trofismo por los linfocitos TCD4. Y los linfocitos TCD4 pues interactúan simbióticamente con los macrófagos. Entonces los linfocitos TCD4 se activan, sintetizan citocinas para que los macrófagos se activen. Los macrófagos activados sintetizan citocinas para que el linfocito TCD4 se active. Así es un círculo vicioso. Si no hay linfocitos TCD4, no va a haber macrófagos activados. Por lo tanto, van a ser una fácil de infecciones bacterianas, virales, y eso mata. No le mata, no mata el virus, mata las infecciones virales. Y tenemos que estos linfocitos van a entrar en cortesía por apoptosis. Y en el cáncer hay una disminución de la apoptosis, no es cierto, apareciendo la proliferación tumoral. Pues, ¿qué quiere decir? Siempre les digo a mis alumnos, las células tumorales son inmortales, porque no mueren, escapan a la apoptosis. De aquí estamos viendo que estas células, pero en algún momento van a tener que estimular su muerte celular programada, en forma patológica, y de esa manera vamos a tener que eliminar a las células tumorales. Hay mutación de la T53, que es la que va vigilando si las células pueden dividirse o no pueden dividirse, ¿no es cierto? Cuando tienen mutaciones del ADN, cuando hay proteínas mal pegadas, esta T53 no permite que esas células se divida o crezcan, que llaman la apoptosis. Y la falla de la T53 va a permitir que esas células sean divididas. Y la sobreexpresión de la BCLA2. En el cáncer siempre hay una sobreexpresión de la BCLA2. ¿Qué es la BCLA2? Es una proteína prototípica. Entonces hay una sobreexpresión de la BCLA2. Enfermedades autoinmunitarias. Vamos a tener eliminación del virtuoso de los linfocitos autoinmunitarios. Isquemia, lesión por hipoxia, muerte celular, el corazón, hígado, riñones, todo eso por isquemia. Y enfermedades por proteínas no legales, ¿no es cierto? A eso se llama estrés endoplasmático y a eso se llama apoptosis. Importancia clínica. ¿Cuál es la importancia? Mantiene el control del daño celular, la apoptosis. Cuando es una célula dañada, esa célula tiene que estar en apoptosis. Así evita propagación de las células mutadas. Todas aquellas células mutadas tienen en apoptosis. Todos estos son patológicos. Su exceso produce pérdida tisular, claro. Si hay mucha apoptosis, esos tejidos van a ser bien atróficos. Y su disminución favorece el cáncer. La disminución de la apoptosis favorece el cáncer. ¿Sí? Bien, con eso terminamos lo que es apoptosis patológica, fisiológica y clínica. Ahora vamos a entrar a la autofagia. ¿Qué es la autofagia? La autofagia es comerse sus propios componentes estructurales y funcionales de la célula.
En algunos procesos fisiológicos normales se produce la autofagia. Por ejemplo, en las células envejecidas, en las células que están entrando en atrofia, ¿no es cierto? Hay atrofia fisiológica, hay atrofia patológica, ¿no es cierto? Atrofia fisiológica, por ejemplo, tenemos cuando hay una disminución del estímulo de estrógenos para la evolución del útero, que después de la gestación, ¿no es cierto? Entonces, eso vamos a tener pérdida, disminución del tamaño de sus células. Pero también hay apoptosis, ¿no es cierto? Muerte celular por apoptosis también. Pero nos quedaremos solamente con lo que es la autofagia. En este tipo de células, para que las células, por ejemplo, si están desprovistas de nutrientes o por falta de estímulos de factores de crecimiento, por falta de hormonas, ¿qué va a pasar con esta célula? Entonces, esta célula va a tener que activar sus propios, va a tener que comer sus propios componentes estructurales para que siga sobreviviendo, ¿no es cierto? ¿Y cómo come sus propios componentes estructurales? Por dos mecanismos. Uno que es la autofagia y el otro es a través del protosoma. ¿No es cierto? De esa manera, el protosoma va a degradar todas las proteínas que tiene la célula, degrada las proteínas para poder que esa célula volviera a recomponer su energía, ¿no es cierto? Utiliza otra vez lo que necesita, lo que no necesita la va a eliminar. Pero nos vamos a olvidar este proceso del envejecimiento, vamos a ver eso. Solamente me voy a referir a la autofagia. ¿Qué es la autofagia? Comerse a sí mismo, todos sus componentes. ¿Cómo se come a sí mismo? Formando un autofagosoma. ¿Cómo se forma el autofagosoma? Por ejemplo, tenemos cuando un paciente ha entrado en una inanición. Quiere decir de que no ha consumido alimentos y ha enflaquecido tremendamente como en los niños desnutridos, en aquellos niños que tienen diarreas constantemente, y ahí viene la hipoproteinemia, ¿no es cierto? Entonces, en ese tipo de pacientes, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que se van a formar las proteínas de inanición, que son 4 proteínas de inanición que se forman en la célula. Estas proteínas de inanición van a estimular a una partecita del retículo endoplásmico liso donde se forman las membranas. Entonces se va a formar una membrana. Y esa membrana va a ir englobando a restos, a componentes estructurales y funcionales de la célula. Puede envolver proteínas, puede envolver organitos intracitoplasmáticos, todo eso. Eso se llama la formación del autofagosoma. ¿No es cierto? Autofagosoma. Bueno, después de que se ha formado este autofagosoma, ¿qué vamos a tener? Que tiene que madurar el autofagosoma. ¿Por qué? Porque solamente el lisosoma puede degradar estos componentes. Entonces, por eso es que tiene que madurar el autofagosoma, convertirse en autofagosoma ácido, porque el lisosoma es ácido, tiene enzimas hidrolíticas ácidas, porque tiene que unirse. Una vez que ha madurado el autofagosoma, se ha convertido en pH ácido, se junta con el lisosoma y se forma el autofagolisosoma. Entonces, ¿qué tenemos ahí dentro? Se va a degradar todos los componentes que han entrado dentro del lisosoma, ¿no es cierto? Los componentes qué sé yo, proteínas, mitocondrias, todo se va a degradar y va a utilizar lo que necesita la célula la utiliza y el resto la va a eliminar como desechos por exocitosis. Pero, ¿en qué proceso se ve la autofagia? En la atrofia celular y en el envejecimiento celular. En esos procesos. Entonces, estas células atróficas, estas células envejecidas, generalmente se tiñen de un color café.
¿Por qué? Por la presencia de la lipofuscina. ¿Y de qué resulta la lipofuscina? La lipofuscina resulta de la degradación de los fosfolípidos dentro del autofago lisosoma. Ustedes dirán, ¿y dónde hay fosfolípidos? En las membranas de la mitocondria, en la membrana del retículo endoplásmico rugoso, en la membrana del aparato de Golgi, todo eso que ha hecho el autofagosoma. Esas tienen membranas, ¿por qué? Y esas membranas están formadas por proteínas y por fosfolípidos, ¿no es cierto? ¿Y cómo sabe la doctora eso? En el momento de la evolución de una célula eucariota a procariota, se hace la compartimentalización, ¿no es cierto? Es la misma membrana celular que penetra y hace compartimentos y se forman las mitocondrias, todo esto. Entonces, estas membranas tienen la misma composición de la membrana celular, que tiene fosfolípidos y proteínas. Por eso es que la degradación de los fosfolípidos nos va a dar pigmentos que llaman de lipofuscina, que son los cuerpos residuales. ¿Qué son los cuerpos residuales? Elementos que no pueden ser degradados más, que no pueden ser eliminados, que se quedan dentro del citoplasma celular, como señal de atrofia celular, como señal de envejecimiento celular. Por eso es que los órganos atróficos son de consistencia firme y de color café oscuro, o café amarillento, atrofia pálida. ¿Sí? Bueno, eso es con relación a la autofagia y cómo se forma la autofagia. Entonces, para eso sirve la autofagia. ¿Qué más? En la autofagia no solamente va a ir a participar los lisosomas, también hay degradación de las proteínas. Las proteínas también se van degradando para que puedan reutilizar estas células que no tienen mucho estímulo de factores de crecimiento, de hormonas o de nutrientes. Entonces también las proteínas se van a degradar, pero ya cuando son proteínas separadas no degradan la autofago lisosoma, degradan el proteosoma. Y esta es una buena explicación, porque en los pacientes que están caquéticos tienen un desgaste rápido de las proteínas citoplasmáticas por el proteosoma. ¿Sí? ¿Qué más? Hay dos tipos de autofagia. Uno por los lisosomas formando el fago lisosoma y el otro por los proteosomas, donde hay que degradar solamente las proteínas. Esta es una degradación rápida, típico para explicar el envejecimiento tremendo de aquellos pacientes caquéticos, en cáncer, en la desnutrición. Luego, ¿qué más tenemos? Hay dos tipos de autofagia, la microautofagia y la macroautofagia. La microautofagia es cuando la membrana lisosomal se invagina. Puede ocurrir eso. La membrana lisosomal se invagina un poquito, arrastrando muy pocas contenidos de células del citoplasma. Entonces, invagina, se cierra y se va a liberar dentro y es degradada por las enzimas lisosomales. Esa es la microfagia. Y la macrofagia es formar el autofagosoma que se encuentra en el lisosoma y se forma el autofago lisosoma. Esa es la macrofagia. ¿Sí? Entonces, eso vamos a avanzar en los Sí, cuando se forma la macroautofagia, tenemos doble membrana siempre, la del autofagosoma, que entra dentro del lisosoma. Entonces, la membrana del lisosoma y la membrana del autofagosoma. Doble membrana tiene el autofago lisosoma. Y estas dobles membranas nos van a permitir, en su proceso de activación, todo eso se forma, en la membrana se forman especies reactivas de oxígeno y el óxido nítrico, que son elementos bactericidas muy fuertes. El
óxido nítrico, las especies reactivas de oxígeno, más las enzimas lisosomales, hacen estragos todo lo que entra a la lisosoma, ¿no es cierto? Las causas. Ahora ya tocamos lisosoma, hay fisiológicos, como son los ejercicios, cuando uno hace ejercicios estéticos, vamos a tener causas de transformación de envejecimiento cerebral. Y patológicos, carencias nutricionales, carencias hormonales, todo eso, ¿no? La hipófisis, la isquemia, todo eso puede llevar a ese tipo de patogénico mecanismo. Los estímulos como la inhibición o la disminución de los factores estimulan los genes. Siempre hay genes que estimulan la autofagia. Estos genes se llaman ATG. Entonces, cuando hay una disminución de nutrientes, de factores de crecimiento, todo eso se estimula estos genes ATG y empieza la autofagia. ¿Y cómo empieza la autofagia? Se forman primero esos 4 proteínas, que son proteínas de inanición. Y esas 4 proteínas de inanición van a ir a activar a ese segmentito del retículo endoplasmático liso, que es un segmento bien especial entre el retículo endoplasmático liso y el retículo endoplasmático rugoso, de donde se forman todas las membranas, que también se forma la membrana del autofago. ¿Sí? Entonces, el ATG estimula el complejo proteínico de inanición, que son 4 proteínas intracitoplasmáticas, estimula el complejo proteínico de nucleación. Cuando se ha formado la membrana y se está queriendo englobar a los componentes que va a degradar, se cierra, eso es la nucleación. Entonces, estimula la nucleación, formación de la membrana del fagosoma. La membrana se alarga, se rodea el citoplasma y se disipa. El autofagosoma, ¿no es cierto? El alargamiento y el cierre de la membrana depende de la acción coordinada del sistema de angiotensina. Esto es importante. Y las proteínas de cadena larga que están asociadas a los microtúbulos L3, LC3. Es muy profundo a veces. Para que sepan nuestros términos. Vamos. Más fácil. ¿Quién lo dice? Yo tengo que transmitir. El autofagosoma, por tanto, tiene que madurar, como os he dicho, se madura ese autofagosoma. ¿Cómo se madura? Se hace ácido. ¿Por qué? Porque el lisosoma es ácido para formar el autofagosoma, formando el autofagosoma. ¿Sí? Pero no pasa eso con el estamos hablando de autofagosoma. Hay uno que es el fagosoma, ¿no es cierto? Que es de la fagocitosis. Eso ocurre en los neutrófilos, en los macrófagos tisulares, no, en los macrófagos de origen leucocitario. ¿Qué pasa ahí? Estas células están altamente especializadas para poder fagocitar. Entonces, cuando hay niveles de calcio elevados, se van a estimular todo. Hay una desarticulación de todo, de la química, de la volutina de estas células, y eso permite la formación del citoplasma, atrapa al órgano de afuera, atrapa, lo penetra y se desprende, y ese es el fagosoma. Este fagosoma tiene que también unirse al lisosoma. Entonces también tiene que hacerse acidificar, tiene que acidificarse para irse a unir al lisosoma. ¿Sí? Esas son las 2 formas de... La membrana interna y los componentes citosólicos englobados en el fagolisosoma son degradados por enzimas lisosómicas extra, por enzimas lisosómicas por eros y óxido nítrico. ¿Cuándo se forman los eros y el óxido nítrico? Cuando ya se ha formado la doble membrana del lisosoma y del fagosoma. Ahí se van formando los eros y los función de las proteínas de cadena alquilera asociadas a microtúbulos.
marcador, miren, este LS3 es un marcador para detectar las células que se encuentran en autofagia. Nosotros podemos, buscando este LS3, decimos, hay células que están en autofagia. Y en estas células se encuentran grandes cantidades de LS3. ¿Sí? Es un marcador de la autofagia. Señala las sustancias orgánicas, las proteínas citoplasmáticas que tienen que ser degradadas por la autofagia. ¿Sí? Vamos por aquí. Ahí está. Estas son las 4 proteínas de inicio. Y acá se ve un segmento muy pequeñito del retículo celular complejo de donde se forma esta nucleación. Y miren cómo después la iniciación por estas membranas, por estas cuatro proteínas de iniciación. Y miren cómo esta molécula LC3 es la que ha marcado a todos los organismos que tienen que entrar al autofagosoma. Y miren cómo esta membrana pues, se elonga y se cierra. Eso se dice la nucleación y la formación del autofagosoma. Y esta es su segunda lisosoma que se forma el autofagolisosoma, que tiene doble membrana. Y ahí en esta membrana, claro, es degradado todo por las enzimas lisosomales, que son 40, pero también participan las especies reactivas de oxígeno, óxido nítrico, y cuando están degradando, esos elementos se activan también en la célula. Y luego tenemos ahí degradación de todos los componentes, reciclación. Todos los componentes que le sirven la van a reciclar para seguir funcionando la célula. Y lo que no le sirve la va a expulsar por exocitosis, pero hay elementos de degradación que no pueden ser expulsados, que se quedan dentro de la célula, se llaman cuerpos residuales. Uno de esos cuerpos residuales es la lipofuncina, elemento de desgaste, ¿sí? Elemento de desgaste de las células que se ve mucho en envejecimiento celular y en atrofia. Acumulaciones intracelulares, dice. Ya no, esto no vamos a ver, la voy a dejar para el segundo clase. Tiene mucha importancia. A veces, a ver, vamos a ver la patología de ya hemos hecho esto, está en lesión celular reversible, esteatosis hepática. Hemos llevado con, tal vez esta figurita es muy importante. Esta es el hepatocito, este es el núcleo. Miren cómo llegan los ácidos grasos libres al hepatocito. ¿De dónde provienen los ácidos grasos libres que se van a acumular en el hepatocito? Los fosfolípidos de las membranas. De ahí y se convierten en ácidos grasos neutros. Luego tenemos los triglicéridos del intestino cuando se está reabsorbiendo, llegan también como ácidos grasos neutros. Luego tenemos del tejido adiposo, los lípidos, las grasas lipidadas también llega, y el mismo colesterol. Todos estos ácidos grasos que están dentro del citoplasma tienen 1, 2, 3, 4 orígenes. Bueno, estos ácidos grasos entonces entran al hepatocito como ácidos grasos. El hepatocito tiene la obligación de sintetizar o de cambiar estos ácidos grasos a triglicéridos. Utilizamos muchas enzimas, ahí están las enzimas que se utilizan, ¿vale? La glicerolfosfato, maltatosa, enzima A y todo eso. Gracias a estas enzimas, los ácidos grasos libres se convierten en triglicéridos. Y estos triglicéridos tienen que unirse a proteínas que sintetiza la misma célula, el hepatocito, se llama apoproteína. Entonces, la apoproteína se une al triglicérido, se llama lipoproteína. ¿Sí? Solo unido el triglicérido a la apoproteína puede salir del hígado y llegar al torrente circulatorio. Ahora bien,
Si llegan muchos ácidos grasos y hay la misma cantidad de estas enzimas que convierten en triglicéridos, va a haber mayor cantidad de triglicéridos, ¿no es cierto?, que se van a ir acumulando, pero la cantidad de apoproteínas es la misma, no está aumentando más síntesis de apoproteínas. Entonces, ¿qué se va a acumular aquí? Triglicéridos por falta de apoproteínas. Y esa es la esteatosis hepática, acumulación de triglicéridos en el hepatocito. Es el mecanismo del hepatocito para los triglicéridos. ¿Qué más tenemos que ver? Depósitos de grasa. Hay depósitos intracelulares de triglicéridos. Depósitos de grasas causan la hipertensión, la caquexia, la hipoxia, sustancias tóxicas, la morfología hígado. Es el hígado graso que se caracteriza por la acumulación de triglicéridos en el citoplasma de los hepatocitos. Todo eso lo hemos hecho ya. En nutrición celular. Si quieren, tomen fotos de esto. Ahí está la dosis glucómica en el riñón, en el corazón también. No solamente en el hígado se depositan los triglicéridos, sino también en los riñones, en el dosis glucómica. En el corazón nos va a dar un corazón antigrado. ¿Qué quiere decir eso? Que van a haber fragmentos rojos normales con fragmentos amarillos donde está la cantidad de triglicéridos acumulados en los fragmentos. Este es el corazón antigrado, que generalmente se ven en hipoxis. ¿Sí? Ya, muchachos, no les voy a problematizar más. Ya nos vemos el sábado en inglés en el examen. Una flojera. Después de esto ya no entra. Ya no entra, hasta aquí. Hasta aquí. Ya no entra acúmulo de sustancias, es uno, excepto esteatosis hepática. Ese es cierto, porque hay inflamación celular reversible. Esa acumulación de calcio, de esas cosas, acumulación de proteínas, todo